Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada histórica de la sexualidad. Hoy terminamos este ciclo de conferencias de la mano de Agustín Romero, pero antes de eso nos gustaría agradecer todo el recibimiento y el apoyo que hemos recibido a lo largo de todo el mes de abril. Nos alegra muchísimo que os gusten este tipo de actividades. Sin alargarme mucho más, le voy a dar paso a Eva María Díez, directora de la Unidad de Igualdad de Género y profesora titular de la Universidad de Almería, con la que hemos tenido el placer de contar ya en otras actividades. Eva hará la clausura de esta jornada y tras ella comenzará la ponencia de Agustín. Solo me queda agradecer tanto a Eva por acompañarnos y clausurar esta jornada como a Agustín por su participación. Y ya bueno, cuando Eva quiera, pues, puede hablar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Encantada de estar con vosotros, aunque sea virtualmente, y agradecida, sin lugar a duda, a la Asociación Sapere Aude de la UAL por dos razones. Primero, por querer siempre tener presente a la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de Almería en sus actividades, que eso es algo importante, aunque creáis que no, pero que una asociación de estudiantes conozca que existe una unidad de igualdad y que estamos encantados de apoyar el trabajo de todos, porque la unidad es un problema del aula, la igualdad es un problema del aula, no un problema de todos, pues para nosotros una satisfacción incluso aún mayor cuando las propuestas proceden de los estudiantes y las estudiantes. Y por otro lado, agradecer también la participación de esta jornada o en esta jornada de Agustín. De nuevo me encuentro con él una vez más en una jornada celebrada en la Universidad de Almería. Eso significa que tenemos una cantera importante, quizá pues similar a la del Real Madrid, ¿verdad? Una cantera de gente que trabaja, que estudia este tipo de temas y que está dispuesto siempre a colaborar en las actividades que se hacen en el campus. Y bueno, yo querría en primer lugar disculparme porque no voy a poder estar durante el desarrollo de la ponencia, en la medida en que yo también tengo clase ahora de derechos humanos y quería simplemente ensalzar la labor que realiza esta asociación de estudiantes, una asociación que acaba de terminar una jornada, la jornada histórico-feministas, ya en una edición muy consolidada y que enseguida se ha embarcado en una segunda jornada, en esta jornada histórica de la sexualidad, sin mediar apenas tiempo y con la ilusión que les caracteriza. La verdad es que sois unos estudiantes merecedores del término estudiantes de la universidad. Yo creo que la universidad es esto. La universidad no solamente es ir a clase y aprobar asignaturas, sino que la universidad es una actitud ante un espacio de pensamiento libre y obviamente respetuoso. Y a mí me encanta. A mí conocer a esta asociación y sus actividades, sinceramente, me encanta. De hecho, os anuncio que lo más probable es que mañana saquemos la revista Igualdad, el número 16 de la revista, y figurará en Cultivando Igualdad la información transmitida acerca de esa jornada histórico-feminista. Lo digo para que lo sepáis, que os enviaré el enlace a la revista. La verdad es que es muy interesante ver el objeto de esta jornada, cómo combina, ¿verdad?, el estudio de la historia, de las distintas etapas de la historia, en este caso en relación con la sexualidad, lo cual me parece bastante original, y por otro lado, desde el ángulo de diversas culturas, que también me parece muy original, ¿no? Por eso me hubiera encantado escuchar a Agustín, pero sé que se va a publicar en YouTube, ¿no? Y por lo tanto voy a tener oportunidad de ver esa cultura japonesa, ¿no? Tan absolutamente, a mi modo de ver, curiosa, ¿no? Y original en muchos de los aspectos, cómo aborda este terreno, ¿no? Así que cuenta, Agustín, con que te voy a escuchar con muchas ganas en cuanto pueda acceder a ese enlace, ¿no? Y la verdad es que estoy, ya digo, encantada de estar aquí, encantada de apoyar esta jornada, encantada de apoyar de nuevo a esta asociación por su ilusión, por su actitud, ¿verdad? Genuinamente universitaria, y que confío en que no se pierda, en que no se pierda
esta actitud. Ya sabéis que podéis contar con nosotros, con la unidad, conmigo en particular, para cualquier cosa que necesitéis y que tenga que ver con el conocimiento, con el saber y desde luego, con la curiosidad, ¿no? por las cosas. No perdáis nunca, nunca esta actitud, incluso cuando salgáis de esta aula, ¿verdad? Porque eso conformará también vuestra personalidad y eso también es importante. A eso se viene también a la universidad, a esa formación integral que yo creo que vosotros estáis adquiriendo con creces. Así que pongo el broche final a la jornada con la participación de Agustín Romero. De nuevo felicito a los organizadores, de nuevo agradezco la invitación y os deseo muchísima, muchísima suerte en este futuro inmediato y sobre todo de cara a los exámenes. No olvidéis estudiar, ¿vale? Os lo digo ya como profesora. Doy paso, sin más, a Alberto, que también es miembro de la asociación, para que presente al ponente y dé paso al comienzo de la tarde. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eva, por la presentación que nos ha ofrecido. Voy a comentar muy brevemente un poquito la trayectoria de Agustín, porque yo creo que todos estamos deseando empezar ya, aunque sea ya la última ponencia que vamos a realizar. Agustín Romero López, docente de la Universidad de Almería, y se graduó además en Humanidades, que también es de la casa, ¿no? Aquí mismo en la Universidad de Almería, como ha dicho Eva, cursó el máster universitario de estudios de Asia Oriental, en la Universidad de Granada y también el máster de profesorado. Además, ha realizado una estancia de investigación en la Universidad do Algarve, en Portugal, y también se ha formado en entidades sexuales y estudios de género. Bueno, ha participado en numerosísimos congresos, tanto a nivel nacional como internacional, como decía Eva, tanto aquí en la Universidad de Almería como en otras universidades como la de Sevilla, la Complutense de Madrid o, bueno, más recientemente incluso en México, dentro de un ciclo de conferencias sobre derechos humanos y en la que habló sobre la educación y el bullying en el colectivo LGTBI, y dos ponencias también en el Congreso Internacional de Antropología sobre el manga Boys Love y la publicidad LGTBI. Y bueno, también ha realizado artículos sobre prevención sanitaria a personas trans y revisión en materia de educación afectivo-sexual, entre un currículum extensísimo que no puedo seguir comentando porque nos ocuparía toda la tarde, así que sin más, Agustín, pues cuando tú quieras puedes empezar. Espero no haberme dejado muchas cosas fuera. Muchas gracias, me va a sacar los colores. Dicho por otra persona, parece que he hecho aquí un montón de cosas y bueno, al final ha sido trabajo constante y bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo muchísimas gracias también a Eva por acompañarnos hoy en este cierre de la jornada y gracias sobre todo por lo que significa que la unidad de igualdad esté aquí y todo ese compromiso que mantienen tanto con el estudiantado, el profesorado y dentro de la universidad, que ya son un eje muy grande para todas nosotras. Y sobre todo también dar las gracias a Sapere Aude por la invitación y por todo el trabajo que ya ha marcado Eva, que hacéis, y sobre todo por llevar a las humanidades por bandera. Bueno, el tema que hoy no... Voy a poner la diapositiva. Si hay cualquier problema con la visualización, me vais diciendo, ¿de acuerdo? El tema que hoy nos hace que nuestros caminos se hayan juntado es el intentar ver cómo han sido las identidades afectivos sexuales dentro de la propia cultura japonesa. Es un tema muy interesante, pero que a la hora de realizar una investigación nos encontramos sobre todo con tres limitaciones muy importantes. Por un lado, sobre todo, el evitar esa mirada eurocentrista que existe a la hora de mirar hacia otros países o hacia otras culturas. Por otro lado, la escasa publicación existente sobre cualquier tema relacionado ya con el tema de Asia y de Japón. Y sobre todo también el acceso a las fuentes directas de información
debido a esa barrera idiomática que tenemos. Bueno, debido a todo esto hay que añadir que nos enfrentamos también a una cultura completamente diferente a la nuestra, por lo que en muchas ocasiones también se nos hace más complicado entender o comprender ciertos aspectos de la cultura. En este tiempo que vamos a compartir, me gustaría hacer una mirada sobre cómo ha ido evolucionando la identidad de afectivos sexuales, concretamente con este concepto estamos haciendo referencia a cómo ha evolucionado las orientaciones sexuales, viendo cómo se ha plasmado en la literatura, el arte y el manga hasta nuestros días, y una pequeña mirada sobre cómo está la identidad de afectivos sexuales y de género en la actualidad en Japón. Quizás sea una mirada demasiado ambiciosa para el tiempo que tenemos, pero os aseguro que estamos dejando atrás muchísimas más cosas que podríamos ver, como es la publicidad, la música, las nuevas masculinidades, algunos tipos de poesía y literatura concreta. Pero bueno, vamos a intentar hacer este viaje y sobre todo lo que me interesa es dar pinceladas para que se pueda entender mejor todo esto. Para comenzar, quiero que tengan en cuenta dos cosas que son las que nos van a permitir comprender de forma correcta la línea temporal que vamos a trazar. La primera es tener en cuenta el periodo de Japón, que ha estado aislado del exterior, concretamente en el periodo Edo, entre 1600 y 1868, donde todo el poder se va a centralizar y se habla de una estructura feudal centralizada en una jerarquía de clase entre la clase guerrera, el campesinado, los artesanos y comerciantes y las personas que controlan el poder. El siguiente periodo será el Meiji, entre 1868 y 1912, donde Japón se va a ver obligada a abrirse por los barcos negros del Comodoro Perry en 1853 y mediante el Tratado de Kanagawa en 1854. Todo esto supuso un cambio radical en los aspectos de la vida social y cultural, puesto que supuso la occidentalización de todo Japón. Para que el país se pudiera modernizar, veremos cómo asumirá todos los ideales occidentales y esto ocasionará un cambio de visión en las identidades afectivos sexuales, concretamente de la homosexualidad. Carlos Rubio ya nos hablaba de que uno de los productos negros que tuvo que comprar Japón para su modernización fue la interpretación de nuevos códigos de una sexualidad pervertida, que llevó al Código Penal japonés a incluir la sodomía como un delito. El segundo es el cambio cultural y social que se produce debido a estos hechos históricos. Japón, hasta el momento de su apertura, no tenía ninguna influencia religiosa de origen occidental. Básicamente me estoy refiriendo al cristianismo. Ni tenía ideales ni concepciones occidentales, por lo que su visión cultural y social es muy diferente a la que podríamos tener nosotros en esa época. Y hablo, por supuesto, relacionado con nuestro tema, sobre la visión de la preconcepción que existía hacia el sexo en Japón, que esto va a chocar frontalmente con la idea de Occidente y que veremos cómo en algunos testimonios de estos jesuitas que llegaron al país con ganas de cristianizar. Por último, recordar también que el sustrato religioso de Japón está basado en una multitud de creencias que se van cambiando entre el sintoísmo, el budismo y el confucianismo y que luego vendrán más ramas filosóficas. En cuanto a la historia de la homosexualidad masculina japonesa, tiene una larga tradición y está muy bien documentada, cualidad que por desgracia no va a tener la homosexualidad femenina. Y esto puede ser debido a que en Japón, como en muchos países, la sexualidad se expresa tradicionalmente desde la propia óptica masculina. Las prácticas homosexuales no eran un tema tabú debido al estigma social y ético, como pasaba en Occidente, sino que en Occidente, que era identificado como pecado o como una normalidad médica social, en la sociedad tradicional japonesa, el sexo, tanto dentro o fuera del núcleo familiar,
no era considerado algo que había que ocultar. De hecho, era algo común en las tradiciones la descripción de actividades y símbolos sexuales en juegos y bailes de las festividades locales. Esto chocó de forma frontal con la llegada de los primeros cristianizadores a Japón, donde ya, por ejemplo, San Francisco Javier hablaba de abominable pecado de los bonzos con los mozos que enseñan a leer y escribir. Más tarde, Alexandre Viligano dirá: los japoneses son excepcionalmente racionales, ingeniosos, bravos, pundorosos, elegantes, ceremoniosos, sodomitas y crueles. Y ya por último, el extracto que os traigo es del padre Francisco Cabral, que escribió en una carta en 1596 que decía: las abominaciones de la carne y los hábitos viciosos estaban considerados en Japón como algo honorable. Los hombres confían a sus hijos a los bonzos para ser instruidos en tales cosas al mismo tiempo que los usaban para servir sus deseos. Y sí, Japón, como estábamos adelantando, era diferente tanto en sus prácticas homosexuales, que estaban respaldadas por una gran tradición social. Bien, para comenzar, creo que es necesario hablar sobre qué es la homosexualidad, puesto que vamos a aplicar una terminología creada en 1869, por lo que conceptualmente no es demasiado correcto hablar sobre homosexualidad en las relaciones que ocurrían en el país, al igual que pasará con las relaciones que ocurrían en la antigua Grecia. Y aclaro esto puesto que lo que sucede en Japón antes de su apertura lo podemos marcar como preferencias sexuales sin importar el sexo de la otra persona. Debido a esto podemos estar hablando de prácticas tanto homosexuales como bisexuales, pero que creo que en la mayoría de casos no podríamos hablar de relaciones homosexuales o bisexuales. Y digo relaciones por hacer esa alusión a esa afectividad a la que alude la terminología que utilizo en el título de la charla. Podemos decir, por tanto, que el estudio de la historia de la homosexualidad no comenzó hasta el siglo XX a través de Iwata Junichi, con su libro titulado Honcho Nanshoku Ko, reflexiones sobre el amor entre hombres en nuestro país. Esa sería más o menos la traducción. Este libro se publicará entre 1930 y 1931. En él, Iwata nos habla sobre las relaciones homoeróticas a través de las fuentes literarias. El hecho de que estas relaciones se plasmen en la literatura nos da a pensar que no era una práctica nada extraña. Es más, durante el transcurso de la historia hemos visto relaciones amorosas o sexuales entre hombres, tanto en monasterios como en palacios. A partir del 1600, con la inauguración del shogunato de Tokugawa, recuerdo, periodo Edo, antes de la apertura de Japón, esto se extenderá a las ciudades y a los barrios de placer que hablaremos posteriormente. Iwata nos habla de que la fuente primera en la que se habla sobre las relaciones entre hombres es el Nihon Shoki, obra que data en el año 720, donde se habla de dos buenos amigos. Y dice algo así como: había una vez dos buenos amigos, Shino no Hafuri y Amata no Hafuri. Cuando el primero murió de enfermedad, Ama no Hafuri lloró mucho y dijo: mientras estaba vivo, fuimos amigos muy íntimos. ¿Por qué no tener la misma tumba? Así que se quitó la vida justo al lado del cadáver. Es por eso que los dos fueron enterrados en la misma tumba. Es verdad que amigos se puede interpretar de muchas maneras y se puede poner muy en duda esta interpretación que hace Iwata. En ninguno de los manuscritos más antiguos que tenemos de Japón, como son el Kojiki de 712 y el Nihon Shoki, que es el que acabo de mencionar, aparecen prácticas homosexuales como tal, ¿vale? Otro ejemplo parecido también al anterior es en el Manyoshu, que trata de la colección de poesía japonesa más antigua que existe, y
y data del 759. En un extracto se dice algo así como: flores de ciruelo que pensé que iban a mostrar a mi hombre. No pueden distinguirse ahora de la nieve que cae. Igual, en el mismo caso que en el anterior, mi hombre también se podría traducir por mi amigo. Lo que sí se sabe es que el origen de las relaciones entre hombres lo podemos llevar al periodo Heian, 794-1185, donde se originaron dentro de los monasterios budistas y concretamente el maestro Kukai, que desarrolló su propia forma de tantra a través de despertar el espíritu con la pérdida del individuo en las relaciones sexuales. De esta forma se cree que nació la práctica sexual entre hombres, que se extendió posteriormente durante todo Japón. De hecho, a Kukai se le considera como el creador y el santo del amor viril. Posteriormente, en el año 1000, en el Genji Monogatari, escrita por Murasaki, aparece algo que dice: que así sea, dijo Genji, pero al menos tú no debes de abandonarme. E hizo que el muchacho se tendiera a su lado. Este se sintió muy contento al yacer al lado de tan gallardo príncipe, y Genji debe tenerse en cuenta. Halló que el muchacho era más afectuoso que su desbriada hermana. Igual, en el caso anterior, pues bueno, se hace ahí a una pequeña alusión, pero claro, es muy interpretable. No es la única obra donde aparece algo parecido. También tendremos el Ise Monogatari en el siglo X. Y en el siglo XII tendremos los diarios de Fujiwara no Yarinaga, donde dejó escrito en sus diarios varias relaciones amorosas entre bailarines y cantantes. Se tiene también constancia de que emperadores y gobernadores tenían hombres jóvenes como compañeros sexuales en sus palacios, como Shirakawa, que gobernó Japón entre el 1073 hasta el 1087, y Toba, gobernador desde 1107 hasta 1123. También entre el shogun y actores como el shogun Ashikaga y el actor Seami Motoquillo, o el gobernador Ashikata, y que tomó a Semai como suyo debido a la hermosura de este joven actor. Lo que todo esto acabó desembocando en el establecimiento del género no como un drama oficial de la clase gobernante. Ya posteriormente, en el periodo Muromachi, 1336-1573, concretamente durante la era de los reinos combatientes, 1467 y 1573, tuvo lugar lo que se conoce como el Wakushudo o el Shudo, que se puede traducir como el camino del hombre joven. Este camino será una disciplina que seguirá la clase guerrera, concretamente los samuráis, y que consistirá en el mantenimiento de relaciones amorosas y o sexuales con otros hombres más jóvenes, y que posteriormente podremos ver reflejado en el arte de las estampas eróticas. Bien, este camino nos encontraremos con dos figuras muy bien definidas, con unos roles muy particulares. Nos encontramos con el Wakushu, que es el joven o el efebo, y el Nenja, que es el que desea o el que piensa. Posteriormente, este Wakushudo se denominó el Nanshoku y fue un código de normas que había que cumplir para que se pudiera tener una relación de este tipo. Las normas establecían que ambos deberían de pertenecer a la misma clase social y una relación basada en la lealtad y la fidelidad. El Nenja, el samurái, daba al Wakushu protección y trabajo, y este tenía que serle fiel y sincero. Esta relación duraría hasta que el Wakushu cumpliera la mayoría de edad, que a través de una ceremonia se le cortaba el pelo
y tomaría el nuevo rol, que sería ya el ninja, que significaría lo que es el ser un hombre adulto. Era habitual también que tras esto los dos hombres siguieran teniendo una relación especial de amistad. Y dicho esto, creo que se pueden ver cuáles son los roles de cada uno. El ninja pues será una persona activa y masculina de la relación, mientras que el wakushu será el pasivo y la personificación de la mujer. Este tenía que ser muy hermoso y muy elegante. Y esto era así puesto que se veía deshonroso que un ninja tuviera un rol pasivo. Relacionado con esa lealtad y esa fidelidad que he comentado hace poquito, se encuentra el concepto de el giri, que es la conceptualización del sentido de gratitud, deber, obligación, lealtad. Y esto exigía el no traicionar el amor jurado entre ambas partes. Y esto se llevaba a tal punto que incluso podía conducir hasta el propio sacrificio de la propia vida. En este tipo de relación se verá afectada por el cambio que conllevaría el periodo Edo, sobre todo con el gobierno de los Tokugawa, momento en el que van a aparecer otras formas de relación diferentes debido al debilitamiento de la clase samurái, el acceso de los comerciantes a las ciudades, que estos mismos comerciantes serán los que empezarán a comercializar el nanshoku a través de la prostitución de jóvenes. Ya en el año 1600 se produce la reunificación de Japón con la familia Tokugawa, y que realizó una profunda reforma en todo el sistema social basado en la centralización del poder y el control estricto de la población. A esto también hay que sumarle el aislamiento con la expulsión de los occidentales en la isla. Este aislamiento, creo que no lo he mencionado, pero duró entre 1639 y 1854. Toda esta época del aislamiento fue una época de gran paz debido a la instauración de la ley de asistencia alternada, donde los daimos, los grandes señores, las grandes figuras de poder, deberían vivir un año en la capital y otro año en su feudo. Debido a todo esto, pues hubo una reestructuración del poder, una reestructuración también del dinero, y las ciudades se van a empezar a empoderar, y en estas ciudades se crearán los barrios de placer. Serán en estos barrios donde predominarán las relaciones entre hombres, aunque los bonzos y los samuráis seguirán practicando dichas relaciones. Será en estos barrios también donde aflorará la literatura y el ukiyo-e, un nuevo arte creado para el placer de las nuevas clases sociales de la urbe, y el cual tenía un género conocido como el shunga, donde se retratarán escenas sexuales explícitas a través de las estampas eróticas, que las veremos en breve. Estos barrios también serán conocidos como los barrios rojos, y en ellos residían los actores de kabuki, las geishas, los acompañantes y algunos comerciantes y artesanos que que trabajaban aquí. Será aquí también donde se verá la prostitución y otras actividades como las actuaciones de teatro, las ceremonias del té, las imprentas de libros, las imprentas de las estampas eróticas, etc. Como ya hemos adelantado, en estos barrios los comerciantes van a comenzar a explotar el nanshoku, y será justamente en este momento cuando podremos hablar de prostitución masculina. Los hombres que eran alquilados solían ser jóvenes actores de kabuki y eran alquilados por nobles o comerciantes. También estos jóvenes de kabuki van a estar en las casas de té, que estarán especializadas en la prostitución masculina, donde servirán tanto para hombres como para mujeres. Para entender esa idealización que se hace de los jóvenes que se dedican al teatro kabuki, tenemos que pensar que generalmente eran ellos quienes hacían los papeles de mujer, es decir, un papel sumiso. Estos jóvenes eran idealizados debido a las prendas que portaban,
su maquillaje y su pelo, lo que hacía que para los cánones de la belleza de la época fueran personas muy atractivas y muy deseadas. Es importante también señalar que aunque las relaciones entre hombres eran comunes, gran parte de estos hombres también mantenían relaciones con mujeres debido a esa conceptualización que hacía que había sobre el sexo o sobre la sexualidad. Y claro, ¿y qué pasa con las relaciones con las mujeres? ¿Qué pasa con el lesbianismo? Pues bueno, igual que en las anteriores ocasiones, nos encontramos con que no hay apenas referencia. Se sabe que algunas tenían relaciones sexuales con mujeres acaudaladas y que esta relación se denominaba kaiwase, juego de concha, pero no tenemos mucha constancia. Hay quienes piensan que las mujeres samurái también podrían haber tenido las mismas relaciones que los hombres samurái, pero no hay información para poder corroborarlo. Lo único que nos queda que haga referencia al sexo entre mujeres son unas estampas eróticas donde aparecen dos mujeres teniendo relaciones íntimas, que veremos a continuación, y en alguna obra de Hara Saikaku, que hace mención a estas prácticas. Como he mencionado, en estos barrios florecerá la literatura de temática homoerótica y uno de los textos a destacar será la obra de Ihara Saikaku titulada Nanshoku, que la tenemos traducida al completo por Satori Ediciones en castellano. Bueno, esto se puede traducir como, bueno, el título es Nanshoku Okagami, traducido como El gran espejo de amor entre hombres, y donde se plasman 40 historias relacionadas con relaciones homosexuales, donde se queda reflejado todo lo que he expuesto hasta ahora mediante el relato de esas 40 historias. Para hacer un repaso muy rápido, ¿vale? Hasta ahora las relaciones o prácticas homosexuales se daban de 4 formas diferentes. En los templos budistas, donde se supone que apareció, entre los samuráis y las personas con poder, con los actores de teatro kabuki mediante la prostitución y demás, y también en el ámbito de los artesanos y propietarios mediante la figura de maestro y aprendiz. Bueno, dentro de todo este contexto de los barrios rojos, del florecimiento de la nueva literatura y del nuevo arte, el ukiyo-e, ahí surge la expresión artística de los shunga, que son expresiones artísticas pictóricas, concretamente grabados, que representan escenas sexuales explícitas y eróticas, donde los hombres y mujeres mantenían relaciones íntimas con personas de su mismo sexo o el contrario. Fue un género muy difundido, ya que nos encontramos con obras de muchísima calidad, que presentan un contenido muy morboso para la época y su precio era muy bajo debido a su modo de producción que se realizaba mediante plancha. Además, su pequeño tamaño también facilitaba mucho el transporte. Por estas características van a ser las clases humildes las que también van a poder acceder a este tipo de arte. Tengo que mencionar también que el shunga, aunque no apareció hasta el siglo XVIII, nos podemos encontrar estampas eróticas con antelación donde los investigadores creen que tenían que ver con los manuales sexuales y terapéuticos chinos o con manuales que representaban la anatomía. Será con el surgimiento del shunga cuando estas imágenes se comienzan a utilizar como fines sexuales. Por lo tanto, la finalidad del shunga era la de estimular al consumidor, y en ellas vamos a poder ver personas manteniendo relaciones sexuales con personas del mismo sexo, con personas de diferentes sexos, con animales y hasta con monstruos. Además, las imágenes eran acompañadas de pequeñas historias que explicaban el motivo de la imagen. Con la llegada de la apertura de Japón y su occidentalización y la reforma Meiji, el uso de estas estampas va a decaer, aunque habrá artistas que seguirán realizándolas, pero no será hasta el siglo XIX
cuando el shunga ya dejará de ser un género artístico del ukiyo-e. Podemos ver la influencia también que dejó todo esto en el japonismo, que adoptaron algunos románticos, algunos realistas y algunos naturalistas, aunque no será hasta el impresionismo donde más calado tendrá. Como ejemplo os traigo esta estampa. Y bueno, como podéis ver, como en todos los shunga homoeróticos, la persona de la relación activa presenta una mayor proporción de los genitales, dando a entender que está sano y que es el dominante de la relación. Y la persona pasiva asume el papel de la mujer, presentando una actitud más pasiva y unos genitales más pequeños que su pareja. Como veis, pues empiezan a estar reflejadas las características que hemos mencionado, esa alusión de esa pequeña historia que nos contextualiza la imagen. Esta segunda, donde se representan a dos mujeres teniendo relaciones íntimas, se puede ver cómo ha aparecido el dibujo y cómo es un dibujo muy potente y luminoso, que aboga por un aspecto ya mucho más decorativo, que empieza ya a ver mucho más de ese ikuji-e. Las dos mujeres mantienen una relación sexual utilizando esa máscara kabuki y siendo una escena muy comercial realizada para satisfacer al público. Lo más destacado de esta imagen es sin duda ese horror Bauki que impera la escena estando todo completamente decorado mediante líneas, rayas y paisajes, una característica propia del ukiyo-e. La siguiente imagen podemos ver también todas estas características, ya se representa un fondo, nos presentan un contexto, pero además podemos ver también a otra persona que hace de figón. Esto va a ser una figura también utilizada, puesto que le da como un sentido más sexual de la persona que observa, que lo vemos también en esta estampa. En la estampa inferior vemos ese inicio, no es una imagen sexual, pero nos puede hacer entender qué es lo que va a pasar. Sabemos que son tres ninjas, puesto que portan sus katanas en el cinturón de su kimono. En este caso, ya un poco más posterior, observamos cómo se van incluyendo todas esas imágenes, vemos el bambú al fondo, vemos el pájaro en esa puerta, vemos cómo se le va añadiendo color, se va sofisticando a la vez que se nos va mostrando todas esas imágenes sexuales. En este caso, volvemos a una relación entre dos mujeres. Fijaros ya el contexto de la habitación, toda la historia que se nos va desplegando a través de la pared y de la puerta, esa decoración que nos puede hacer alusión de que estábamos en una ceremonia del té, tenemos una tetera, un plato, nos puede dar alusión a pensar que nos encontramos hasta una escena de juego de conchas, como mencionaba. Vemos también cómo en esta escena de sexo ambas mujeres son penetradas al mismo tiempo, puesto que el dildo va en las dos direcciones. En esta siguiente escena también es muy curioso, puesto que nos encontramos en una escena donde se alude a una persona hermafrodita, una persona que tiene tanto genitales de vulva como tiene como pene. Vemos como la persona la está penetrando por la vulva mientras que está observando el pene de esta persona. Y ya esto llegará también hasta meter escenas de propaganda. Vemos aquí cómo
un chino está penetrando a un soldado ruso, donde vemos ahí al fondo que hay soldados huyendo, haciendo alusión como os vamos a matar o os vamos a penetrar, os vamos a dejar inválidos, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos ahora a volver a retomar los barrios rojos por donde lo dejamos la última vez. Toda esa idea que habíamos plasmado hasta ahora va a seguir más o menos así hasta 1853, que el Comodoro Perry, como ya he adelantado, llegará a Japón. Y esto va a significar la desaparición de todos estos barrios y con ellos también el arte, la literatura que se producía en ellos. Con su llegada se marcará lo que es el inicio de la revuelta para volver a abrir a Japón a Occidente, y estas revueltas van a desembocar en la Revolución Meiji entre 1866 y 1869. Y con ella se va a incluir esa moralidad judeocristiana occidental que conllevará que las relaciones entre personas del mismo género sean penalizadas. Estas relaciones serán penalizadas entre 1873 y 1880. Y debido a esa idea de perversión biomédica y ese puritanismo cristiano. Es cierto que en 1880 las relaciones homosexuales dejarán de ser prohibidas, pero la concepción que se van a tener de ellas ya habría cambiado y a partir de ahora serán vistas como algo equivocado. El cristianismo vuelve así a implantar en otra sociedad su ideología puritana sexual. Va a significar el fin de la época del amor libre, pero nacerán otros escritores que seguirán plasmando en su literatura diferentes identidades, identidades afectivos sexuales y que también empezarán a marcar nuevas identidades de género. Además, también comenzarán a abordar nuevos temas, como puede ser el tema de la prostitución o la androginia. Una de estas escritoras más extraordinarias será Miyamoto Yuriko entre 1899 y 1950. Esta mujer fue comunista, militante, fue encarcelada, lesbiana y divorciada. Y supo abrir una gran brecha en la literatura japonesa. Todas sus obras van a estar basadas en su experiencia de vida y va a marcar un gran hito en la literatura lesbiana japonesa. Tras la posguerra en Japón, en 1945, los cambios de las estructuras defendían los papeles tradicionales del sexo y de la familia, tanto en el campo jurídico como en el campo social. Todo aquello que se salga de la norma será visto como algo que hay que ocultar, puesto que es un mal que no es bien visto por el resto de la sociedad. Y será a partir de aquí cuando poco a poco se comenzará a volver a tratar las identidades afectivos sexuales y de género. Esta continuidad nos hará llegar hasta nuestra siguiente parada, que es el manga. Dentro del manga dirigido a jóvenes nos vamos a encontrar con dos grandes géneros, el shonen y el shoujo. Dentro de cada grupo existen varios subgéneros diferenciados por temática. Shonen en un principio sería el que va dirigido a chicos que enmarca pues deportes, lucha, aventura, drama histórico, comedia romántica, humor, etc. Y el shoujo en un principio irá dirigido a las chicas y estará hecho por mujeres para poder hablar sobre ellas. Van a enmarcar historias románticas con un final feliz o historias centradas en representar ese mundo de los sueños o reflexiones sobre las relaciones humanas. En la actualidad esto ha cambiado muchísimo y podríamos categorizarlo como un contenido que represente las mentes sensibles de aquellos que se sienten alienados en una sociedad generalizada.
Y ya no es por y para chicas, sino que reúne a un público mucho más amplio y con unas temáticas y personajes principales muy, muy diversos. Esta deriva de representaciones que empezarán a aparecer en estos mangas nos llevará a la aparición del doujinshi, que son obras no originales basadas en series de animes populares que narran encuentros sexuales explícitos entre sus protagonistas. Por ejemplo, entre Goku y Vegeta, Oliver y Benji. Se van adaptando a todos los mangas que van saliendo durante esa época y se van creando todos tipos de historias alternativas. De estos doujinshi nacerán lo que será posteriormente los géneros yaoi y yuri, que reflejan encuentros sexuales entre personas del mismo género. El yaoi del género masculino y el yuri del femenino. La evolución de estos dos nos hará que en la actualidad hablemos de mangas Boys Love y Girls Love, de los que veremos ahora algunos ejemplos. Y no podía pasar esta oportunidad para traer un ejemplo de un shoujo, y un manga y un anime que se estuvo creando al mismo tiempo, que creo que ha tenido uno de los mayores impactos tanto en Japón como en el resto del mundo. Al menos por lo menos en España es raro la persona nacida en los 80 que no haya visto Bishoujo Senshi. Bueno, es que me parece tan épica esta intro que es que no podía no ponerla. Bueno, pues como decía, Bishoujo Senshi Sailor Moon, bueno, este manga de shoujo de los 90 supuso una revolución tanto en el país nipón como en el resto de países de Occidente. Tanto es así que el gobierno japonés realizó una campaña contra la sífilis utilizando a Guerrero Luna, y esto es que es pura fantasía. Os muestro las imágenes. El corazoncito son donde iban los preservativos y el liquidito para que vaya todo bien suavecito. Y bueno, me parece pura fantasía. Fijaros qué repercusión tan grande tuvo Guerrero Luna en la época, que casi 20 años después sigue siendo una serie muy épica. Pues bien, en este manga, la mangaka Takeuchi Naoko plasmó cómo era la sociedad del momento, los diferentes estereotipos de las mujeres japonesas a través de las guerreros y haciendo un empoderamiento de la mujer a través del viaje hacia la madurez. Pero también
nos presentó diferentes identidades afectivo-sexuales y de género, que debido a la censura en muchos países de Occidente no dejaron mostrar, pero todas aquellas personas que éramos diferentes entreveíamos algo. Por ejemplo, en la primera temporada están los 4 antiguos súbditos de Endimión, Yadeite, Nefertite, Sócite y Cunicite. De hecho, en el anime, Zoisite y Cunicite tienen una relación homosexual íntima y se potencian los rasgos más femeninos de Zoisite. Esta relación homosexual fue censurada también en varios países. En la traducción castellana, española, se los presentó como tío y sobrino, y en muchos otros países se cambió de género a Socite, a femenino, transformando su relación en una relación heterosexual normativa. En la tercera temporada aparece la primera pareja del colectivo LGTBI. Michiru y Haruka, o lo que es lo mismo, Sailor Urano y Sailor Neptuno, a pesar de que anteriormente había aparecido insinuaciones de romances lésbicos en algunas historias de manga, es evidente la transgresión que trajo la realización afirmada de estas dos guerreras. Es la primera vez que se confirma una relación homosexual femenina estable y remarcada a través de técnicas visuales como pueden ser los pétalos de rosa o halos de luz en relacionada a la pareja. También fue censurada en varios países donde se decían que eran primas o se cambiaban los los diálogos para que no fuera una relación tan obvia. Y bueno, el lesbianismo en Japón, como ya hemos mencionado, ha sido algo tradicionalmente invisibilizado, tratado como una vergüenza y una tendencia antirreproductiva perjudicial. Además, Sailor Urano también nos abre esa puerta a las nuevas identidades de género, puesto que la podemos describir como una persona bigénero, es decir, una persona que se encuentra entre dos géneros, en este caso el masculino y el femenino. Y de hecho, en una de las escenas del manga dice: Urano es una mujer y un hombre a la vez. Es una guerrera con la ventaja de combinar la fuerza de ambos sexos. Claro, esto supuso un rompimiento completo en los años 90, no tanto en Japón como en el resto de países occidentales. En la cuarta temporada vuelven a aparecer personajes que alteran esas normas hegemónicas de género, pero esta vez es entre los enemigos. En este caso, el Amazon Trío, en su forma humana, ojo de pez, ojo de tigre y ojo de halcón, tienen un cuerpo masculino, pero se visten con ropas tradicionalmente asociadas al género femenino, como son las faldas, los zapatos de tacón, las medias de rejilla, pendientes, uñas largas, accesorios, etc. Por lo que podríamos estar también ante personajes crossdresser, aunque también podríamos hablar de alguna pequeña alusión a lo drag, puesto que en su vestimenta también en algunas ocasiones se exagera mucho lo que es el concepto de la feminidad. Ya en el último arco argumental de la historia aparecen como coprotagonistas 3 nuevas guerreras que también representan personajes LGTBI. Y son las Sailor Starlight, que las podemos identificar como personajes de género no binario o bigénero, como Sailor Urano. Y su primera aparición es en apariencia masculina, como los 3 nuevos idols, Three Lights, y mantienen su identidad como masculina al inscribirse en el instituto donde están nuestros guerreros. Se muestra con un cuerpo muy alto y esbelto, de hombros anchos, y llevan uniforme masculino en la escuela. También sus trajes en el escenario son esmóquinas de hombre conjuntados con corbata y zapatos planos. Sin embargo, una vez muestran sus identidades como guerreras,
Perdonadme, la rumba. Se me ha olvidado. Ay, Dios mío. Sumimasen. Vale, perdonadme. Cosas del COVID, de llevar todo lo que es el trabajo a la casa, pues bueno, nos pasan cosas como estas, pero bueno. Como iba diciendo, pues eso, que van conjuntadas con máquinas de hombre, con corbata y zapatos planos. Sin embargo, también cuando se transforman en guerreras Sailor, pues sus cuerpos son femeninos. En cuanto a los Boys Love, el más famoso puede ser Junjo Romántica, creo que es el más conocido y el más extendido, perdón, en el que nos encontramos con las características más básicas de este género. El rol de Seme y Uke, es decir, de activo y pasivo, femenino, masculino, que son reflejadas en todos los aspectos de cada uno de los personajes. Su forma de actuar, su forma de pensar, como los propios protagonistas suelen rechazar su propia identidad afectivo-sexual, relaciones sexuales no consentidas al 100%, una relación entre un joven y un adulto, en este caso. No sé si os suena ya de algo, ¿vale? Esto es un estereotipo del género que, bueno, muy difundido, pero además tiene otras diferencias y otras variaciones. Bueno, por ejemplo, aquí os traigo una portada sobre cómo, pues bueno, la relación homosexual, cómo no dice mucho, no espero, bueno, aquí tenemos un poco de la censurilla, pero bueno, aquí pues la mano chorreando, en fin, se alude bastante a todo lo que es eso de la sexualidad. Aquí, por ejemplo, en esta escena, pues bueno, vemos cómo el pene está tapado con puntitos. Y bueno, tengo que decir que de este género, el yaoi, si buscamos por internet, os podéis encontrar de todo, de bastante heavy en cuanto a relaciones, sexualidades, con monstruos, con personas bestias, es decir, el yaoi es una locura, es un mundo completamente de fantasía y aparte. Bueno, yo hablo de este porque son los que están publicados en España y creo que, bueno, pues puede ser un buen comienzo para aquellas personas que digan, pues bueno, voy a ver de qué va todo esto y es muy accesible aquí en España. En el lado opuesto de este tipo de manga ya hoy más duro, pues en el más light nos encontramos con aquellos que tienen un contenido sexual donde se nos muestra una relación de pareja, como puede ser en el caso de Un extraño a la orilla del mar o en la misma clase, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, me voy a perder, no pasa nada. ¿Vale? Son mangas donde esas relaciones no son tan hardcore como pueden ser en el yaoi más tradicional que puede ser Junjo Romántica. Este tipo de manga tiene también pues, unos arquetipos no tan estrictos, pero aún así siguen reproduciendo muchos roles tóxicos. En la misma línea nos encontramos con el Gear Love. En España va a ser un género que no se va a importar mucho y no nos vamos a encontrar un catálogo muy abundante, pero sí tenemos alguna pequeña muestra. El más puro que podríamos decir que está aquí en España sería publicado, ¿vale? Será Citrus, que nos habla sobre la relación entre dos chicas de instituto
donde los roles son muy parecidos a los comentados en Junjo Romántica. Una chica muy lanzada y otra muy pasiva, una muy activa, otra más receptiva. Nos vamos a volver a encontrar con la negación de la propia identidad sexual. Como obras más, por ejemplo, os voy a enseñar cómo se ve en este caso las posibles relaciones, ¿vale? En el manga, a través del dibujo. No me voy a meter en analizar los dibujos ni en todo lo que se podría hablar solo y exclusivamente del yuri o del yaoi, ¿vale? Lo que quiero es que tengáis una pequeña concepción y de que esto existe y de que hay un mundo paralelo y completamente otro mundo, ¿vale? Luego en el otro caso tendríamos Flores Azules, pues bueno, una obra mucho más light de chicas de institutos que bebe directamente del manga shoujo, de ese manga como tipo Sailor Moon, y de donde todo se deja a medio ver, ¿vale? Este es de Milky Way Ediciones. Y bueno, es bastante entretenido y bastante carismático. Muy shoujo. A mí no me recuerda tanto al yuri, pero tiene sus cositas. Y bueno, en la cara opuesta de todo esto, puesto que estamos hablando de identidades afectivos sexuales no heteronormativas, pues bien, nos encontramos también con mangas creados por personas del propio colectivo, donde se trata de concienciar y luchar contra lo preestablecido, los estereotipos y la heteronormatividad dominante. Dentro de estos, pues por ejemplo, aquí en España, ¿vale? Vuelvo a repetir, estoy haciendo referencia a mangas que se han publicado en España para que, bueno, pues si alguien se interesa más por el tema pueda acceder a su librería y pueda tener algo. Por ejemplo, Sombra de Shimanami, a mí me encanta y de hecho es, fijaros, un cómic que retrata la belleza y el realismo en la vida de un grupo de personas LGTBI en el Japón actual. Es uno de los primeros mangas que se publican aquí en España donde se hace referencia al colectivo LGTBI. Perdón. ¿Vale? De hecho, pues por ejemplo, este es uno del personaje principal. En este manga se trata lo que es el tema sobre la transexualidad en la infancia, el matrimonio igualitario desde la perspectiva de la actualidad, cómo reacciona la sociedad hacia un grupo de jóvenes LGTBI. Para mí es muy interesante y muy enriquecedor. Además, la persona que ha escrito el libro se considera algo así como lo que nosotros podríamos entender como persona no binaria, creo recordar, y es muy interesante. También tenemos de Gengoro Tagame, que es un autor que se dedica, pues bueno, ya con la ilustración, se dedica a otro tipo de manga, también relacionado con el yaoi, donde hace relaciones sobre personas del mismo sexo, sobre todo de hombres, pero más fuertes, más tipo osos, ¿vale? Que ya tiene otro nombre. Y también referente a temas de lesbianismo nos encontramos con Mi experiencia lesbiana con la soledad. Y este manga es muy bueno, tiene muchas cosas psicológicas bastante profundas y básicamente nos cuenta cómo la autora perdió la virginidad con una prostituta mujer, ¿vale? Y bueno, pues nos va contando su experiencia y es también, pues eso, muy curioso porque tiene reflexiones bastante profundas, deja ver muchos sus sentimientos y bueno, se deja también ver cómo construye la sociedad, las propias identidades sexuales, la propia sociedad japonesa. Y bueno, ya para terminar, nuestra última parada, nuestra última estación, me gustaría un poco hablar sobre la situación actual que vive el colectivo LGTBI en Japón, un poco para terminar de redondear esa
esa figura que hemos venido viendo desde la propia homosexualidad masculina. Ya sabemos que no hay muchas referencias que se hablen sobre la homosexualidad femenina. Esa concepción completamente diferente que hay que había respecto a Occidente, cómo Japón se cierra y se cierra también en su apertura se cierra la forma de entender la sexualidad, en este caso la relación entre personas del mismo sexo. Y bueno, como toda esa estelada ha ido siguiendo y ya la podemos ver tanto en el anime, en el manga. Me dejo muchas cosas por mencionar, como puede ser la publicidad, como se ve en la música, las nuevas masculinidades, que son muy, muy interesantes. Pero bueno, creo que es algo básico para comenzar. Si a alguien le interesa todo este tema, ya tiene un punto de partida. Y bueno, ¿cómo es la situación actual del colectivo LGTBI en Japón? Pues bien, la visión que actualmente se da en la sociedad japonesa, aunque la cosa va cambiando muy, muy lentamente, es que el colectivo LGTBI es casi inexistente. Y que si existe no va a afectar al resto de la sociedad mientras se mantengan ocultos. Nos encontramos todavía con pensamientos de que son un fetiche, son una categoría pornográfica, que son promiscuos, que amenazan el matrimonio, que son fuentes de enfermedades como el VIH, son estigmatizadas a las personas LGTBI bajo términos de anormales, diferentes, extraños, repugnantes, enfermos, etcétera, etcétera. Muy pocas personas dan a conocer su identidad afectivo-sexual y de género a sus familiares. Luego en otros ámbitos como tampoco se da en la policía en el caso de que tengan problemas, en la atención sanitaria, entre compañeros de trabajo, en compañeros de estudio, debido a que hay un miedo muy, muy, muy grande y riesgo de sufrir acoso físico, acoso verbal, bullying o incluso el ostracismo mediante el vacío, ¿vale? Japón no tiene mucha protección legal en cuanto a la discriminación, derechos o beneficios sociales como puede ser el matrimonio homosexual igualitario. Hay dificultades para encontrar empleo, también para la cobertura sanitaria, rechazo a pacientes intersexuales, rechazo a pacientes trans y muchas restricciones en cuanto a la donación de sangre. Ya aquí en Europa saltó la noticia de cómo estaba legislado también en Occidente y bueno, pues Japón tiene una legislación muy parecida en cuanto a la donación de sangre. El colectivo LGTBI en Japón experimenta estigma, discriminación, violencia, prejuicios y son considerados como una fuente de vergüenza personal y familiar. Y claro, todo esto, toda esta vivencia tiene una consecuencia directa en la deficiencia de la salud mental, debido a que, bueno, el estrés producido que puede generar el no poder vivir de forma plena tu identidad afectivo-sexual y de género, pues lleva a muchas connotaciones negativas. A pesar de haber algunos cambios positivos, el gobierno de Japón todavía no contempla medidas que aborden las necesidades específicas del colectivo y esto hace que se perpetúe la idea de una falsa tolerancia social, que refleja una gran falta de debate en todo lo comprendido con el colectivo. Los hombres homosexuales tienen que soportar la idea de deshonrar a su familia y no poder crear una familia con descendencia. Las mujeres homosexuales soportan una visión de la tradición heteronormativa femenina y la obligación del mantenimiento de un núcleo familiar y matrimonio. Y las personas trans todavía lidian con un modelo médico patologizante. En la actualidad también hay que señalar que no hay investigaciones que no se hablen sobre cómo es el bienestar psicológico de la población LGTBI japonesa, ni existen datos sobre índices de suicidio, agresiones, autoagresiones, marginalidad, pobreza o rechazo que nos puedan dar de cierta forma
una radiografía de cómo es la situación actual del colectivo. Es verdad que en los últimos años se ha visto una mayor preocupación por los derechos humanos de las personas LGTBI y un mayor avance sobre la sexualidad, el género, los roles, pero que no se terminan de materializar en la consecución de legislación que las proteja. Por ejemplo, la unión del matrimonio igualitario sigue sin salir adelante en todo lo que es a nivel nacional de Japón y solo es posible realizarlo desde 2015 en el barrio de Shibuya, pero claro, fuera de este barrio no tiene ningún poder vigente este matrimonio. También cuando un ciudadano japonés se casa con una pareja del sexo opuesto de otro país, normalmente el gobierno le otorga también la visa al cónyuge. Y esto no pasa con las parejas del mismo sexo. También nos encontramos con que hay duras barreras para las personas trans, como la dificultad de adecuar su documentación a su género. Las personas trans tienen que estar patologizadas, tienen que estar diagnosticadas del desorden de identidad de género y además para las personas que deseen cambiar su sexo no deben estar casadas en el momento de la solicitud ni deben tener hijos menores de 19 años en el momento también que realizan la solicitud. Y no se les permite casarse hasta que tengan la cirugía completa y eso sí, te puedes casar, pero con una persona del sexo opuesto. Claro, aquí pues imaginaros todo el conflicto que hay entre identidad de género e identidad afectivo-sexual, como choca. Por suerte también se comienzan a dar pasos como la posibilidad de que las personas LGTBI puedan presentarse a elecciones locales. Ya en 2019 también la prefectura de Ibaraki ha aceptado el matrimonio igualitario y nos podemos encontrar con políticos y políticas abiertamente LGTBI. Esperemos que en estos próximos años Japón comience también a destacar por sus políticas en materia de igualdad y derechos humanos del colectivo. Y bueno, hasta aquí llega nuestro pequeño viaje donde hemos visto de forma muy superficial cómo ha ido evolucionando la concepción de las relaciones homosexuales mediante la literatura, el arte y el manga y cómo es la situación actual del colectivo LGTBI en Japón. Quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que quieran hacer o solucionar todas esas dudas que hayan podido tener. Muchísimas gracias por compartir todo este momento conmigo. Muchísimas gracias y enhorabuena a ti, Agustín, por la pedazo de conferencia. Bueno. Como tú dices, bueno, ahora pasamos a un turno de preguntas. Voy a aprovechar para recordar porque el Chapa con un poquito de retraso y, por ejemplo, la última conferencia tardaron un poco más en llegar las preguntas y no las pudimos ver hasta que pues, ya había terminado. Entonces, pues bueno, en cuanto a eso, muy brevemente, decir que en cuanto Juan Francisco nos conteste, que le mandamos las preguntas luego, las subiremos a redes sociales, eso por un lado. Y luego por el otro, pues si te parece bien, empezamos Maine y yo un poco para hacer boca y mientras la gente que vaya animándose y tal. Y bueno, pues en ese sentido, yo te iba a decir, recuerdo hace un par de años cuando por primera vez planteamos la jornada y se hizo la primera edición, que ya quisimos contar contigo, no pudo ser en esa ocasión. Yo recuerdo... De hecho, lo iba a decir, pero al final me he cortado en decirlo. Yo recuerdo que... en la jornada. Claro, bueno, no pasa nada. Si no es antes, después. Sí, y yo recuerdo que hablando todo este tema, antes de la ponencia, ya decíamos, bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo Japón, que es una sociedad que al menos desde aquí, no desde España, la concebimos como una sociedad muy ecléctica, que está muy metida en sí mismo, que castiga mucho cualquier cosa que se salga de lo normal o lo que ellos consideran como tradicionalmente normal. Como pues sí que estuvimos hablando un poco, habíamos ido a hablar de todas estas cuestiones del ukiyo-e y cómo las postales eróticas y tal. Te iba a decir cómo luego eso de repente
a partir de la restauración Meiji cambia, pero bueno, ha venido el opening de Sailor Moon a recordarme que no. Pero bueno, sí que es Momento verdad magia. como al final de todo, este repaso que nos ha hecho por la situación que siguen viviendo las personas del colectivo LGTB sigue siendo especialmente dura. Pero sin embargo nos encontramos todo este tipo de anime, de manga, etcétera. Entonces sigue presente, ¿no? Todo esto en la sociedad japonesa. ¿Cómo crees tú que encaja todo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Pues encaja en el momento que tú tienes la noción y ves todo eso que no se dice, que no se llega a decir en la sociedad japonesa. Haciendo un poco, actualizando todo lo que tenía que abordar en la conferencia, leía hasta en un estudio, leía también que en Japón es súper normal ir en el metro leyendo un manga de hentai, pornografía, con vagones llenos de gente. Entonces, claro, esto se entiende hasta en el punto en el que esa individualidad, pero a la vez colectivo. Cuando yo no digo al resto del mundo que soy LGTBI, por ejemplo, todo el mundo me va a seguir considerando amigo, como algo normal, puesto que no estoy diciendo nada que se salga fuera de esa norma, ¿vale? Existen muchísimas representaciones, de hecho es que no lo he traído porque no me lo he comprado, pero en manga ya se ha en España se ha publicado ya también un manga que trata sobre la boda de una persona trans, no sé por qué enseño este libro, estoy nervioso, pero bueno. Se ha publicado ya mangas que hablan sobre la transexualidad, o sea, el imaginario del manga es tan enorme dentro de la sociedad que, claro, se hace muy difícil esa concepción de cómo choca realmente y cómo no se materializa todo lo que hemos estado hablando, todas esas representaciones de lo LGTBI, de todo lo que se sale de la normativa establecida y luego que la sociedad sea tan estricta y tan sistema normativo como tal. Entonces, bueno, creo que se entiende un poco con eso. En el momento de que tú expresas algo que va contra la norma, contra lo establecido, pues ya es cuando como grupo se te aparta, se te echa a un lado, tú eres diferente, no queremos oírte. De hecho, viendo documentales, informándome, las asociaciones LGTBI tienen muy complicada el tener un sitio público donde poder acceder por todos estos problemas que hay, problemas de acceso a la vivienda, problemas de visualización, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una situación un poco compleja que a lo mejor desde nuestra perspectiva no podemos llegar a entender correctamente o de forma adecuada todo ese pensamiento japonés. Porque, bueno, yo aquí me he dejado muchísimas cosas. Por ejemplo, está el tema de las relaciones de la filosofía japonesa, ¿vale? De toda esa mezcla, tener en cuenta que, por ejemplo, el sustrato cultural religioso, pues bueno, hablaba del sintoísmo, del budismo. Japón es muy particular en esto, no creen como en una religión concreta, sino que la percepción que yo tengo con todo lo que he ido leyendo ha sido como que cojo esto de aquí, cojo esto de aquí, cojo esto de aquí, ¿sabes? Que no soy cristiano como podríamos entenderlo aquí en España. Entonces, pues bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta que al final, claro, pues hacer esa radiografía nos resulta tan complicado. No sé si he contestado tu pregunta, creo que da muchas vueltas, pero No, es que, claro, bien. es todo tan complejo a nuestra forma de ver porque es tan diferente que nos cuesta muchísimo hacernos entender. De hecho, yo cuando comencé con hacer el máster de estudios de Asia Oriental, un poco para tener esa visión de la otra parte del mundo que no nos dan en el grado, me costaba un montón y me tuve que empollar un montón de libros y de artículos
porque claro, me costaba muchísimo entender toda esa cosmovisión que es tan diferente a Occidente. Bueno, voy a hacerte otra pregunta yo, que Venga. antes de todo he de decir que no sé cuánto sentido tiene esta pregunta, porque a ver, cuando has hablado del tema anime, manga y tal, yo en estos temas no soy muy experta, pero a mí me ha venido a la cabeza Your Name o Kimi no Nawa, creo que es en japonés, que en plan me ha venido a la cabeza. Es que aquí tengo de todo, estoy en mi casa. Claro, me ha venido a la cabeza porque básicamente es de lo poquito que he visto. Y como que la pregunta era si, no quiero hacer spoiler a nadie por si no la han visto, lo que es la película o no, no se han leído el tal, pero básicamente la trama principal es como que un hombre entra al cuerpo de una mujer, mujer, hombre y tal. Entonces, dentro de eso, ¿estaría como que este anime como tal dentro de alguna de las categorías que has dicho? No. No. Estaría, yo creo que, a ver, no sabría decirte a ciencia cierta cómo categorizarlo, puesto que creo que el anime se ha creado después que la película, ¿vale? No me atrevo a poner la mano en el fuego porque a mí me encanta esta película, ya has visto, tengo el manga, tengo el anime, me encanta porque me encanta todo ese trasfondo filosófico que hay detrás y la historia es súper bonita, pero no sabría decirte. Yo creo que, como decía el shoujo, que era ese manga que se creaba solo para mujeres, contado para contar cosas de mujeres, ha evolucionado tanto en la actualidad que yo creo que se podría considerar dentro de ese tipo de manga. No lo consideraría dentro de que hablase de identidad afectivo-sexual y de género, puesto que es un recurso literario bastante recurrente en ciertos tipos de literatura, ¿vale? Porque como se mezcla tanto el tema de la filosofía y el tema de la religión, pues quizás me lo llevaría más al shoujo, pero es mi opinión personal, ¿vale? Seguramente que haya, si lo ponemos en Twitter, seguro que alguien nos dará la contra y nos dará 1.000.000 de razones para decir, no, Agustín, es que tal, ¿vale? Pero bueno, creo que es un foro de debate y que está bien tener todo este tipo de debate. Bueno, nos pregunta también sí, tú, Sergio, Alberto, eso te iba a decir. nos pregunta también Sergio en el chat si entre las mujeres sigue siendo menos común, menos usual o está peor visto esta relación. Vale, me imagino al lesbianismo, ¿no? A las mujeres lesbianas, a personas lesbianas. Vale, dentro de las categorías, como pasa aquí en Occidente, pues hay categorías que están más patologizadas y mejores vistas. Pues en este caso, por desgracia, la mujer también está muy patologizada debido a, creo que lo he mencionado en alguna parte de la charla, ese prisma de ver las relaciones sexuales desde el prisma masculino, ¿vale? Desde lo masculino. Entonces, claro, aquí tenemos nuestro sistema normativo heterosexual que, claro, las mujeres tienen que estar, tienen su espacio. De hecho, las mujeres tienen muchísima presión en la sociedad japonesa por casarse, por tener una familia. Entonces, claro, mujer y que encima de todo tiene una orientación afectiva sexual que se sale de la norma no heterosexual, pues está muy complicado. Es que pues ya habéis visto como esos dibujos que he ido haciendo sobre la situación LGTBI, actualmente las mujeres lesbianas pues sí lo tienen muy complicado por toda esa presión y por todo ese patriarcado que aguantan, ¿vale?
sí, creo que podríamos decir que pasaría como hace unos años aquí en España, que el hombre homosexual quizás tenga menos presión que la mujer, pero por el simple hecho de ser mujer, ¿vale? Pues nada, Agustín, de momento no hay ninguna pregunta más, pero dicen que muchas gracias, que ha sido una ponencia Nada, maravillosa. Yo bueno, me da muchísima pena porque es que me dejó tantas cosas que me encantaría contar porque, por ejemplo, el tema de las nuevas masculinidades, o sea, es que es algo fascinante con las nuevas masculinidades de los grupos de K-pop, cómo la masculinidad occidental y la masculinidad asiática puede ser tan diferente. De hecho, es que hace poco salió una noticia del gobierno chino que quería cambiar el tipo de masculinidad en la sociedad porque los hombres eran ya muy femeninos, o sea, en fin. Me encantaría también temas de música, incluso hasta dentro del propio yaoi, del propio yuri, o sea, es que podríamos estar hablando horas y horas. hablaremos, Agustín, hablaremos, que contamos contigo para el próximo. Vale, yo encantado, vamos, yo todo lo que sea para adelante. Ah, bueno, espera, otra pregunta. Venga. Acabo de ponerla. Dice María que le ha encantado y la pregunta es, debido a la situación legal de las personas LGTBQ+, en Japón, ¿estos mangas y animes han sufrido algún tipo de censura? Pues que yo conozca, la única censura que hay en el manga es como, a ver, recupero la imagen de Junjo Romántica. La única, lo único que hay, a ver, espérate, ¿qué página? Esta no. Es que aquí no aparece, no. Era la siguiente que aparecía, ¿vale? Nos encontramos con esto. A ver, espérate, que lo voy a dar al revés. ¿Vale? Fijaros con estas texturas que no se llegan no dejan de ver del todo el pene o... ¿Vale? Esto es lo que nos podemos ir encontrando. Recordad que del shoujo y del shonen nacen los doujinshi, que son pequeñas obras que cuentan historias que completamente alternativas de amor. Destacaba la de Goku y Vegeta, pero hay un montón de Harry Potter con Draco, o sea, es que esa mirada nada más que a ese mundo es que es alucinante de toda la alternativa que hay en la ficción de todas las nuevas formas de relacionarse, todas las nuevas masculinidades, todas las nuevas feminidades, cómo se siguen viendo todos esos roles que vienen del pasado. O sea, hay una mezcla tremenda y claro, no llega realmente a otra escena, no deja de ser literatura. ¿Vale? Eso es una de las cosas que a mí más me cuesta afrontar y entender porque con todas estas representaciones que hay en el manga, en la literatura, en el anime, ¿cómo que no se ven reflejadas tanto en derechos y legislación? Pues ya creo que sí que no hay más preguntas, creo. Si surge alguna, estamos atentos. Bien. O sea que... De todos modos, si no, si a alguien le da vergüenza, vamos, estamos aquí en un foro de discusión. Quien tenga alguna pregunta, por muy mal que suene, estamos en un sitio donde estamos haciendo pedagogía. Así que, bueno, yo como siempre le digo a mis estudiantes, nunca tengáis miedo de preguntar, siempre que sea desde el respeto que merece. Y si estamos en estos foros, se crean estos foros para la discusión, para hablar sobre diferentes temas, pues pregunta, no te quedes con la duda. Bueno, Bueno, como decía, de todos modos, si no, eso. si hay alguien que tenga duda, que me busque por la UAL, que le va a salir mi correo electrónico a rl058@ual.es
y que me lance por ahí la pregunta y le contesto encantado. O si no, como ya hemos dicho en anteriores ponencias, podéis dejar todo en comentarios, que nosotros se lo comunicamos a Agustín o facilitamos su Claro. contacto o lo que sea. Pero vamos, De hecho, tanto con intentaré yo Agustín... estar pendiente de los comentarios y ahí los voy comentando en el propio chat. De hecho, si veis alguno que no contesto, me dais al toque y Claro. me paso por ahí. Pues ya está, perfecto. Pues nada, Agustín, Pues muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido increíble. Yo de momento Bueno. Sailor Moon me lo voy a dejar muy guardadito. Y Me ha nada, sorprendido, ¿eh? sí, sí. Como ha dicho Alberto, bueno, súper interesante, necesaria y un broche de oro para finalizar esta jornada. Y nada, Nada, ya daros muchísimas las gracias. gracias a todos y a todas los que habéis seguido tanto estas jornadas como las históricos feministas, porque nos sentimos súper felices de este recibimiento en YouTube, que como sabéis lo acabamos de abrir el canal. Y sobre todo porque ambas actividades las hemos organizado con muchísima ilusión y que tengan tanta visibilidad y que haya llegado a la población realmente era lo que queríamos y bueno, nos sentimos orgullosos y felices. Aunque terminen hoy la jornada, queremos deciros que tenéis que estar muy atentos y atentas tanto a nuestras redes como a este canal, porque vamos a seguir subiendo contenido y realizando nuevas actividades. Que por cierto, si tenéis ideas y queréis cosas nuevas, siempre estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de idea para llevarla a cabo. De nuevo, muchas gracias Agustín, muchas gracias a los asistentes y nos vemos muy pronto.